El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo recordamos al inicio de esta celebración, hoy estamos festejando la cátedra de Pedro, que es prácticamente la frase que escuchamos en el Evangelio de hoy: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la Basílica de San Pedro en Roma, detrás del altar del Papa, que conocemos porque tiene su baldaquino, detrás, en el fondo, debajo del vitral del Espíritu Santo, hay una silla grande, y se le llama la cátedra de Pedro. La cátedra significa la silla, el lugar desde donde se imparte una enseñanza, como maestro a sus discípulos. El Señor le encomendó a Pedro esta tarea de pastorear la comunidad, y de pastorearla, por supuesto, desde el Evangelio, desde su palabra. Ese es el magisterio de la Iglesia. Una palabra del Señor que, por medio de la enseñanza de la Iglesia, se va actualizando a lo largo de la historia, respondiendo a las necesidades de nosotros, las ovejitas. Y en este día, la Iglesia nos invita a leer el capítulo 16 de Mateo, un episodio que lo hemos escuchado muchas veces, la confesión de fe de Pedro. Esto ocurre, dice el Evangelio en la primera línea, en los alrededores o en la región de Cesarea de Filipo. Es curioso que el Señor se lleve el grupo de sus apóstoles hasta allá para esta confesión de fe, o que ocurra al menos en esta circunstancia. Cesarea de Filipo es una ciudad que estaba al norte de Israel, al pie del monte Hermón. Allí mismo nace una de las 4 fuentes que nutren, que alimentan el río Jordán, en esta zona bastante caudaloso, gracias a los deshielos del Hermón. Y una ciudad paganizada, en Israel, pero paganizada. Su rey, Herodes Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande, le quiso poner el nombre de su mentor, de su padrino, el César. Y entonces le puso Cesarea. Y claro, él también se retrató, ¿no? Cesarea de Filipo, él se llamaba Filipo, el bobo no era. En aquel tiempo era así, hoy ya no, pero en aquel tiempo los gobernantes se inmortalizaban colocando una placa, cualquier cosa que hicieran, colocaban una placa, una carretera, esto lo hice yo, y quedaba la placa para que todo el mundo se enterara. Menos mal que eso ya no ocurre. En aquel tiempo, pues bueno, el gobernante que le puso su nombre. Ahora, ¿quién es el César? El César era Augusto, el emperador Augusto. Después vino Tiberio, su sucesor.
El término Augusto, César Augusto, Augusto en latín, Augustus, significa divino. Bueno, era divino para su señora madre, seguramente. Qué divina mi criatura. Pero divino aquí significa divinidad, Dios, Dios. Él mismo se hizo declarar Dios por parte del Senado romano. Increíble. Es interesante que la confesión de fe ocurra en Cesarea, una ciudad que lleva el nombre del emperador que se consideraba Dios. Que allí se haga el contraste. ¿Quién es Jesús? Hay un guiño también al de arriba, al otro. Hay un guiño. Pero lo importante es quién es Jesús. Y bueno, viene el segundo punto de nuestro evangelio. Prenden el opinadero, opiniones, yo digo, periodísticas. ¿Qué dice la gente? ¿No? ¿Qué dice la gente? La gente retrata a Jesús, obviamente, desde su punto de vista. Y la gente dice, en general, el sentir común es que Jesús es un profeta. Lo cual ya es una gran cosa. Profeta significa enviado de parte de Dios, uno que realiza una misión de parte de Dios, que predica las palabras de Dios. Y lo comparan con 3 profetas: Juan Bautista, con Elías, aquel que se llevó en el carro de fuego, nada más y nada menos que Elías, o Jeremías, otro profeta de los grandes, aquel que fue perseguido por la clase sacerdotal del templo, que la pasó muy mal. Todo esto es cierto, pero uno podría decir, como ocurre en las conversaciones, tibio, pero todavía le falta. Es verdad todo eso que se ha dicho, que Jesús sea un profeta, pero Jesús es mucho más. Jesús es mucho más. Podemos quedarnos con opiniones, puntos de vista de las personas que son ciertas, pero cuando uno escucha no, pero es que yo soy más que eso. Jesús ahora va a pedirle a sus mismos discípulos, aquellos que han convivido con Él un cierto tiempo y que se esperaría que por el trato personal, por la cercanía, a diferencia del resto de la gente que lo ve de lejos, que han pasado día y noche con Él, pueda decir algo nuevo. Y la respuesta la va a dar Pedro. Pedro en esta ocasión no va a hablar, como es típico de él, como portavoz del grupo de los 12. En realidad, él esta vez habla como portavoz de otra persona. Cuando dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el ungido esperado, pero no solamente Mesías, sino un Mesías Hijo de Dios. Jesús enseguida le va a decir, oye Pedro, eso que tú estás diciendo no es el resultado de los estudios, ni de tu esfuerzo personal. Esto no proviene, sí señora, no es de tu inteligencia. De Pedro era inteligente, ¿para qué? Pero no proviene de ahí. Simón, hijo de Jonás, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Era portavoz no del grupo de los 12, ni siquiera de un punto de vista, sino da nada más y nada menos que de Dios. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y viene la tercera parte del Evangelio. Pedro le ha dicho a Jesús, tú eres. Y Jesús le responde, según Mateo, con las mismas palabras. Y ahora yo por mi parte te digo que tú eres. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo se llamaba hasta ese día? Simón. Simón es un nombre muy judío. Simón es un nombre muy judío. Es el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel. Era un nombre además muy bonito, muy noble, Simón. Pues el Señor le va a decir, no te llamas Simón, ahora te pongo otro nombre, te vas a llamar Kefas, en arameo, Kefas, que dicho en griego, que también en latín se dice igual, significa piedra. Te llamarás Roca, tu nombre es Roca. Nosotros decimos Pedro, pero es piedra.
tu nombre es roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una roca que no es cualquier roca, es una roca de fundamento. La piedra de cimiento de un edificio, como de un templo. Tú eres la roca que le da estabilidad. Sabemos muy bien que cuando una casa se hace sin los cimientos adecuados, miren nomás lo que nos pasó con el templo del Minuto de Dios. No tenía los cimientos adecuados y tuvimos que mandarlo al suelo porque con mucho dolor. Y ahora vamos a hacer otro más bonito. Recordando al querido Padre García Herreros, como él lo quería, lo vamos a hacer igualito y mejor. Pues sin fundamento, sin roca, no se puede. La iglesia necesita una roca que le da estabilidad y seguridad, y esta roca está en la enseñanza, por eso la cátedra está en el magisterio, en la enseñanza, que es la del Evangelio, que es la de Jesucristo. Mis queridos amigos, el Señor le entregó a Pedro una misión. Pero esta misión la recibió un hombre que estaba en camino. El Señor se lo reveló: no fuiste tú, fue mi Padre, le dice a Simón, que ahora se llama Pedro, le dice Jesús. Pero Jesús se lo dijo cambiándole el nombre. Para poder hablar de Jesús hay que conocerlo. El magisterio de la Iglesia hoy lo ejercita el Papa Francisco y nuestros obispos. Proviene de una experiencia del Señor. Proviene de un discipulado. Y Pedro, el que fue la roca, enseguida va a aparecer en este mismo Evangelio, era una roca, pero frágil. El Señor le va a decir: Satanás, un poquito, va a decir: oye, vaya para atrás, Satanás. Tú eres piedra de tropiezo. El que era para hacer piedra fundamento, el Señor le decía: oye, eres piedra, pero escándalo. Escándalo en griego significa tropiezo. Tú eres piedra de tropiezo. Es una piedra que tendrá que aprender a dejarse amasar en las manos de su Señor. Dejarse formar en las manos de su Señor. Y esta es la lección que yo les quiero pedir hoy que retengamos. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro fuera Pedro? ¿Qué fue lo que hizo de él roca, seguridad, fundamento, apoyo para los hermanos? Que él dio el paso de la opinión a la fe. Toda la gente opinaba, como opinan los periodistas. Como opina, todo el mundo, tal persona, y opina. Pero lo que yo opino de alguien no me implica. Yo puedo decir algo de alguien, pero eso no me toca la vida. La diferencia entre la opinión y la fe es que la fe me involucra. Por una opinión, yo nunca daría la vida. Por la fe, sí. Porque la fe es algo que me pertenece. Yo no tengo fe, yo soy fe, que es diferente, La fe no es algo que yo tengo a un lado, yo soy fe. ¿Por qué? Porque yo soy hecho por esa fe. En la relación con Cristo mi vida es moldeada. Eso es lo que quiere decir ser fe. Yo soy esa fe que digo. No es algo que yo tengo a un ladito. Yo soy esto que proclamo, Jesucristo. Pasar de la opinión a la fe. Es decir, dejarnos cambiar el nombre. Ya no te llamas Simón, ahora te llamas Pedro. Es decir, tú eres hechura mía. Y es desde ahí que se cree, es desde ahí que se enseña, es desde ahí que se es apoyo para los hermanos en la iglesia. ¿Está claro el mensaje de hoy? Pasar de la opinión a la fe. Que el Señor también a nosotros nos cambie el nombre, o sea, nos cambie la vida. Eso es la fe.